Continuamos con esta sección en los versículos del 9 al 16. Y antes de iniciar esta meditación, quiero mencionar este versículo en Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, este versículo es para aquellos que decidieron recibir a Cristo en su corazón. Reconocieron que estaban perdidos y quisieron entregarle su vida a Cristo para que Él sea el gran pastor y obispo de sus almas. Y una vez hecho, entonces la palabra nos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bien, el versículo 9 de este salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en esta sesión va a expresar abundantes experiencias, una serie de meditaciones que encontró, de riquezas que encontró en esa comunión y compañerismo con Dios. Y él empieza en esta sección diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Posiblemente el salmista era un joven, y aunque no se sabe exactamente quién escribió este salmo, se atribuye que fue el rey David. Y entonces, aunque no se tiene la certeza, pero quien haya sido, llegó a tener una comunión tan profunda con Dios. Y se piensa que fue el rey David, porque el rey David escribió muchos salmos muy similares a estos, con experiencias y pensamientos maravillosos. Por eso no sería descartado que él sea el autor de este salmo. La humanidad se está ahogando en un mar de impureza. A cualquier parte donde miremos, descubriremos que la tentación conduce a la vida impura. El salmista hizo una pregunta que nos preocupa a todos. ¿Cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, ni en nuestras propias fuerzas, sino que debemos tener consejo y fortaleza mucho más dinámicos que los impulsos pecaminosos que salen de nuestro corazón y las influencias tentadoras que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa medida de fortaleza espiritual para caminar hacia la pureza? El salmista lo descubrió por su propia experiencia, con guardar tu palabra. Al leer la palabra de Dios y al practicar lo que ella dice, es eh, guardarnos y salvarnos de esa corriente pecaminosa que arrastra al mundo. Y esto incluye a niños, a jóvenes y adultos. No pensemos que todos quieren vivir en la impureza. Muchos aborrecen la inmoralidad, el adulterio, el egoísmo, la mentira, la injusticia, la soberbia, la vanidad, la avaricia, etc. Todo esto es la impureza. En la Biblia dice que todas estas maldades del corazón salen y contaminan al hombre. En Marcos 7:23 lo asevera el Señor, porque todas estas maldades del corazón salen y contaminan al hombre. Es por eso que hay alguien que sí quiere ser puro, pero ¿cómo lo logrará? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es
con guardar tu palabra. La pregunta también puede tener un giro para decir, ¿cómo puede caminar un ser humano con un Dios que es puro? La respuesta es con guardar tu palabra. Esta es la pregunta más importante que uno puede hacer, y el mejor tiempo de hacerla es cuando se es joven. La tendencia de todo ser humano es corromperse, de modo que siempre hace falta una exhortación como la del salmista. Podemos traducirla también así: ¿con qué mantendrá limpio el joven su camino? Lo que sigue muestra que el salmista tenía en mente los dos énfasis. La mejor respuesta es guardar tu palabra. Lo demás de la estrofa de este largo canto va explicando cómo hacerlo, con qué y cómo. Esto no era menos difícil en los tiempos antiguos que en nuestra época. Todos los que se han propuesto seguir a Dios en cualquier edad de su vida, niños, niñas, hombres, mujeres, solteros, casados, tienen sus propios retos. El joven tiene sus propios retos para vivir una vida pura, tanto como el adulto o el anciano, cada cual de acuerdo con la etapa de su vida que le toque vivir haciendo la voluntad de Dios. Esto es una pregunta que aún algunos de los que se cuentan entre el pueblo de Dios nunca parecen hacérsela a sí mismos. Tristemente, algunas personas nunca tienen una preocupación por una vida de pureza moral. Los jóvenes oyen el eco de la oración de San Agustín antes de su conversión. Cuando era un joven, él oraba así: Señor, hazme casto y limpio. Pero aún no. Él quería pasar su juventud todavía saciándose en los deleites del pecado. El mundo nos dice: pásala bien mientras eres joven. Saca todo lo que puedas de tus deseos. Cuando seas más viejo podrás definirte si quieres ser religioso y educado. La respuesta de Dios es muy diferente. Dios dice: si vas a vivir para mí, debes de comenzar lo más rápido posible, sin retraso, preferentemente cuando seas muy joven. La Biblia nos dice en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Bueno, si usted ya no es un joven y no atendió el llamado del Señor en su juventud, solo puedo decirle que ya perdió los mejores años de su vida para haber recibido las bienaventuranzas de los que atienden la voz de Dios. Pero hoy puede empezar a ser bienaventurado. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Convertirse significa cambiar la ley de tu corazón, la ley que te lleva en función de todo lo que tú quieres y deseas hacer. Sí, esa es la ley natural, pero convertirse significa hacer un alto y cambiarla por la ley de Dios en tu corazón. Cuando tú llegas a hacer eso, hay una conversión de ti mismo a Cristo. Por eso el Señor dice: convertíos. Entonces, bueno, en cualquier etapa de la vida, un ser humano puede convertirse de su ley en la que ha caminado hasta entregarse para vivir en la ley de Dios.
Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Solamente es empezar hoy a guardar lo que Dios te pidió hace tiempo que guardaras para Él. En Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, es un cambio en tu camino. Quizá ya no puedas recuperar lo perdido, pero puedes ganar mucho más ahora como adulto o como adulta, porque tú les puedes trazar a los jóvenes de una manera, con tu propio testimonio, cómo pueden ellos limpiar también su camino. Los jóvenes necesitan una referencia viva en el camino de la vida. Necesitan un ejemplo, un modelo, una autoridad moral y espiritual que les dé referencia acerca del camino de Dios. Dios te puede usar mucho si tú empiezas a limpiar tu camino y guardar su palabra hoy. No importa cuál sea la etapa de la vida en la que estás viviendo. El impacto de ser un testimonio, un ejemplo, un modelo, está puesto en limpiar su camino y guardar su palabra. Y esto es logrado en aplicar toda la doctrina recibida para vivir en la vida de santidad y piedad. Muchos creen que vivir una vida de santidad y piedad es no ir al mundo, separándose del mundo, no tener vicios, no tomar vino, no oír música, no ir a bailes, no decir maldiciones, etc. Su vida de santidad y piedad es no, y nada más, no. No hagas esto, no hagas aquello, no gustes, no toques. Para ellos eso es santidad y piedad. Eso no es cristianismo. Ahora la palabra de Dios es quien nos dice no. Nos dice, eso no es cristianismo. Santidad es apartar tu vida de la impureza y unirte a Dios para que Él la use. Piedad es entregarte a ti mismo a Dios para que Él te use. ¿Cómo? Siguiendo la palabra que has recibido mediante predicación, enseñanza y testimonio en toda exhortación y paciencia. Esto es limpiar tu camino y guardar su palabra. Continuamos.